Hola a todos los hispanófilos, a los que me veis y que me oís a un lado o al otro del Atlántico. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a la malsana relación que ha venido cosechando de un tiempo a esta parte el gobierno de Pedro Sánchez con el régimen chavista. Es una situación que indigna a muchos españoles, yo diría que la gran mayoría, pero sobre todo a aquellos que defienden las ideas de la libertad y que por lo tanto también las quieren para sus hermanos del otro lado del charco. Lo primero que hay que recordar para abordar este tema es que el gobierno español oficialmente reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que no reconoció ni reconoce a Nicolás Maduro ninguna autoridad legal. Esta situación no solo supone una traición a la palabra dada por el mismo gobierno, sino que también y sobre todo supone una traición a nuestros hermanos venezolanos, principalmente a aquellos que residen y están exiliados en nuestro país. Estamos hablando del orden de unas 400.000 personas que están viendo cómo el país que las acoge hace manitas por debajo de la mesa con el régimen que les echó de sus hogares. El penúltimo de estos comportamientos ambiguos con la tiranía venezolana fue una visita a Venezuela imprevista y casi en la sombra de Cristina Galach, que es la secretaria de Asuntos Exteriores de España encargada de las relaciones con Iberoamérica y el Caribe. Allí en Caracas tenía el encargo de reunirse con diferentes altos cargos del régimen. No sabemos qué se habló en esas reuniones. De cara a la galería se dice que fue allí para tratar de mediar y favorecer el diálogo entre el régimen y la oposición. Pero después de que hagamos una pequeña revisión de todos los comportamientos que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos meses, creo que entenderéis como yo que es poco probable que de lo que se hablase allí fuese de mediar en los diálogos. Una posición bastante indigna en cualquiera de los casos, porque al final mediar supone ser equidistante entre quienes ponen la nuca y quienes ponen la pistola. A decir verdad, de todo esto sabemos muy poco. Tenemos muchas más preguntas que respuestas. Por ese motivo, hoy veréis cómo me voy a meter un poquito en el terreno de lo conjetural y me voy a poner bastante conspiranoico. Pero es que no tenemos otra opción. Solo nos queda lucubrar sobre cuáles son los motivos que pueden esconder los miembros del gobierno español y los que pueden esconder los altos mandos de la dictadura venezolana. Hasta ahora lo que hemos podido conocer, y conocer además de una forma muy superficial, es cómo en reiteradas ocasiones el gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros se han movido en la sombra para tener conversaciones sobre no se sabe qué con altos cargos del régimen de Nicolás Maduro. Tal y como yo lo veo, tratar con un régimen asesino como el de Caracas supone un crimen de lesa hispanidad que se da en nombre de los españoles y además sin el conocimiento y consentimiento de los españoles. Es más, estamos hablando de una serie de comportamientos que podrían ser solo la punta de lanza de graves delitos de corrupción o incluso de delitos de lesa humanidad. Como digo, hay más preguntas que respuestas, y como ni yo ni nadie que no esté implicado en este asunto tiene las respuestas, me voy a limitar a relatar lo que sí sabemos hasta ahora de tres temas que han dejado entrever este idilio entre los de Maduro y los de Sánchez, para luego especular sobre cuáles pueden ser los motivos que tienen ambas partes. Estos tres temas de los que os hablo son, primero, el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero a la tiranía chavista. Segundo, el Delcy Gate. Tercero, el rescate a la aerolínea Plus Ultra. Seguramente los españoles que me estáis viendo estáis más o menos familiarizados con estas informaciones, porque es un tema del que no deja de hablarse en todos los medios de comunicación, al menos en aquellos contrarios a la línea política del gobierno. Pero siempre viene bien hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido descubriendo para así ver si conseguimos organizarlo todo en nuestra cabeza y conseguimos armar el puzzle. El apoyo de Zapatero al régimen chavista. A pesar de ser posiblemente el ser humano más tonto del planeta, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene ningún motivo aparente para respaldar, como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, la supuesta existencia de un sistema democrático en Venezuela. Él conoce a la perfección lo que ocurre en el país y nadie, repito, nadie, por muy tonto que sea, puede aceptar que existe separación de poderes, libertades individuales o una mínima correlación entre la voluntad popular y la de sus representantes. Dicho de otra forma, nadie, por tonto que sea, puede justificar con argumentos lógicos
la existencia de un sistema mínimamente democrático en Venezuela. Puede defender el sistema que se ha creado allí. Es una canallada, pero puede hacerlo. Ahora, lo que no puede defender es que este sistema sea democrático. Entonces, ¿por qué el expresidente decía esto? Bueno, la Unión Europea realmente actúa en coordinación y habrá una posición común. Ya ha sido anticipada. Ya sabemos que hay una posición anticipada de la Unión Europea, antes incluso de conocerse el resultado hoy de la posición, en principio, es no reconocimiento. Bien, que en estas elecciones concurren más de 10 partidos de oposición. Yo conozco a muchos líderes de oposición que concurren en estas elecciones. Conozco a otros también, muchos que no concurren, es cierto y objetivo. Pero eso no nos puede llevar a desconocer que hoy millones de venezolanos van a ir a votar. Ojalá todos hubieran decidido participar. Pero tengamos un gran respeto al país y a los que han querido ir a estas elecciones, que insisto, hoy afortunadamente estamos hablando de unas elecciones donde hay gobierno y oposición. Pluralismo. Sí. Periodistas, observadores, partidos de la oposición. Oiga, mire usted, yo conozco a los líderes de la oposición que participan. Los líderes de la oposición que participan han exigido garantías y hoy están exigiendo garantías. Y obviamente no aceptarán un proceso, porque compiten ellos, como es natural, no aceptarán un proceso que no tenga las reglas democráticas básicas. En esta intervención, el expresidente Zapatero vendría a legitimar las fraudulentas elecciones con las que Nicolás Maduro se volvía a perpetuar en la presidencia de Venezuela. Vamos a ver, este señor es un tonto, un miserable y además un totalitario. En España lo sabemos porque hace mucho tiempo que le conocemos. El problema llega cuando se va a otro continente donde pocos o donde muy pocos conocen lo que supuso su gobierno para España. Imagino que eso es también lo que pensaron los chavistas, que les legitimaría internacionalmente el hecho de que un tipo, con el título de expresidente de España, les mostrase su apoyo. Pero si la comunidad internacional conociese realmente a Zapatero, los chavistas nunca le habrían escogido para lavarles la cara, porque la realidad es que el hecho de tener su apoyo juega precisamente en su contra. Desgraciadamente no le podemos quitar el título de expresidente, pero sí que podemos quitarle la poca legitimidad que pueda darle ese título. Aunque ya lo ha hecho él solo, dicho sea de paso. Así es como se expresaba Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos, cuando entendió que Zapatero no estaba ni estuvo nunca haciendo de mediador, y que en realidad estaba trabajando para una de las partes, y no precisamente para la más democrática. El señor Zapatero y yo hemos estado en veredas diferentes todo este tiempo. El señor Zapatero ha estado luchando a favor de la dictadura venezolana en el año 2016, 2017, 2018. Yo he estado luchando en contra de la dictadura venezolana todo este tiempo. Por otra parte, me extraña que el señor Zapatero no haga referencia a mis aclaraciones anteriores. Usted sabe que estoy midiendo grados de invisibilidad, que tienen que ver con cuántas aclaraciones necesita la gente para entender lo que dije. Definitivamente el señor Zapatero está en el grado más alto de invisibilidad actualmente porque ha necesitado 7 explicaciones para entender y vamos a ver si luego de esta explicación también lo entiende. ¿Es imbécil el señor Zapatero? El señor Zapatero definitivamente tiene un problema muy grande de comprensión. Y es cierto, Zapatero es un imbécil. El problema es que en muchas partes del mundo, sobre todo en Venezuela, esto no se sabía. Y para ser sincero, me avergüenza reconocer que a mí también me sorprendió. Yo sabía lo que era Zapatero, pero no hasta qué punto lo era. Al principio, cuando veía esos paseítos que se daba Zapatero por Venezuela y jugaba a ser intermediario entre el régimen y el gobierno encargado, pues yo inocentemente pensaba, es comprensible, a diferencia del resto de expresidentes españoles y de antiguos líderes políticos de aquí de España, que están ocupados porque tienen un trabajo y porque tienen una vida. La verdad es que nadie ha querido contratar a Zapatero y nadie le ha pedido ayuda para nada, porque la realidad es que Zapatero no sirve para nada. Y como trabajar, lo que se dice trabajar, pues no es que lo necesite, porque tiene un sueldo vitalicio, por eso de ser expresidente, pues imaginé que para entretenerse, en vez de escribir un libro que nadie se iba a leer, pues pensó, bueno mira, yo me voy a Venezuela,
y trato de ganarme un Nobel de la Paz o algo así. Porque esto es lo peor de todo, de este miserable, que es que encima siempre se ha visto a sí mismo como una especie de Gandhi caucásico o algo así. Pero a medida que pasaba el tiempo y a medida que Zapatero iba acercando más posturas con el régimen de Caracas, había una pregunta que a mí y a muchos españoles nos empezó a rondar la cabeza. ¿Qué sabrán estos de Zapatero? ¿Cómo es posible que este tipo trague con la creación de una asamblea constituyente que se arroga para sí todos los poderes legislativos? Que trague con la represión violenta y brutal a todos los ciudadanos, con las torturas, con la persecución política a los opositores, con la alianza que ha establecido con el régimen con las narcoguerrillas y con terroristas de todos los tipos, tamaños y colores. En fin, con todo este tipo de comportamientos que viene teniendo el régimen chavista desde hace ya mucho tiempo y que están totalmente alejados de lo contemplado por el derecho penal internacional, por los derechos humanos y, bueno, por todos los ámbitos del derecho y de la ética. ¿Cómo es posible que este tipo trague con todo esto? Porque no tiene ningún sentido, que sea porque esto es en lo que en realidad cree José Luis Rodríguez Zapatero. Me parece más probable que le hayan engañado, que le hayan hecho una visita guiada, como estas que se hacen en Corea del Norte para los turistas, y que como es tonto, pues que de verdad esté convencido de lo que le están contando. Pero que lo defienda porque lo que quiere realmente es hacer campaña por esta ideología. Hay formas mejores de hacerlo. Es decir, podría defender a personajes como Pedro Castillo, que es el equivalente en Perú a Zapatero. Y además hay una diferencia fundamental entre Nicolás Maduro y Pedro Castillo. Pedro Castillo solo es un candidato por ahora. Todavía no ha arruinado a su país y todavía hay algún iluso que puede creerse sus tonterías. Pero no, en vez de eso, decide apoyar a un régimen que ya ha demostrado con absoluta claridad ser un auténtico desastre en el terreno de lo económico, de lo cultural, de lo sanitario y de lo moral. Es que no tiene ningún sentido. Yo por lo menos ya he desechado la idea de que defienda al régimen chavista porque defienda el modelo chavista. Entonces, bajo mi punto de vista, solo quedan tres opciones, creo yo, que puedan explicar la defensa sin cuartel que está haciendo Zapatero del régimen venezolano. Por un lado, que como decía antes, se haya creído lo que le han contado. Segundo, que Maduro sepa algo sobre él que no quiere que nosotros sepamos. Y por último, que Zapatero tenga algún tipo de interés económico en Venezuela. Son las únicas explicaciones lógicas. Normalmente soy de la opinión de que no debemos achacar a una hipotética conspiración lo que es más probable que sea fruto de una auténtica estupidez, que desde luego es lo más normal en estos casos, y todavía más si Zapatero está implicado. Entonces yo me inclino por la primera opción, que Zapatero se haya creído lo que le hayan contado. Que no, que aquí hay garantías constitucionales, que hay presunción de inocencia, que no tenemos presos políticos, que el colapso de nuestra economía se debe a las sanciones imperialistas. Es decir, toda esta caterva de tonterías que solo podría creerse un tonto. Ahora bien, tampoco podemos descartar de pleno todas las demás opciones sin ni siquiera haberlas explorado primero. También está la opción de que el régimen de Nicolás Maduro sepa algo sobre Venezuela que Zapatero no quiere que nosotros sepamos. Pero planteémonos por un segundo lo que debe de ser subirse a un escenario en una sala repleta de gente, con cámaras de todo el globo terráqueo apuntándote, y decir que en Venezuela hay democracia. Que esto es lo que hizo Zapatero. Imaginaos el bochorno, es decir, la vergüenza que debe dar algo así. Entonces, por esta lógica, debemos deducir que aquello que sepan sobre él debe ser, por fuerza, algo que de salir a la luz sea más bochornoso incluso que eso. Y además, más serio que cargar de por vida con las muertes y el dolor creado por el régimen que él apoya. No hay tantas cosas que sean tan bochornosas y tan serias. Sea lo que sea, debería estar al nivel, no lo sé, de que tengan algún vídeo suyo teniendo relaciones sexuales con un equino o algo así. Algo tan sumamente grave que pueda dar lugar a un chantaje de este nivel. Mirad, esta es la noticia que salió hace algún tiempo
pero que puede que tenga algo que ver con esto de lo que estamos hablando. La UDEF acusa al embajador de Zapatero en Venezuela de pagar comisiones a un alto cargo de Chávez. Hay que aclarar que este titular no es del todo preciso. Raúl Morodo no era el embajador de Zapatero, era el embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es un matiz, pero denota una diferencia importante. Morodo podía ser corrupto por su cuenta y sin contar con el permiso o la ayuda de Zapatero. Pero puede que esto tenga algo que ver. Puede ser. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las relaciones con Chávez eran demasiado amistosas. Siempre estuvieron muy cerca el uno del otro. Además, cuando ya se sabía y sin lugar a dudas cuál era el carácter y el proyecto de Chávez y cuál era el proyecto y el carácter de Zapatero. Estamos hablando de 2004, no de 1999. Es decir, ya se sabía todo lo que alguien tenía que saber sobre quiénes eran estos. Que en estos años de amistad entre gobiernos hubiese despertado una amistad en otros términos y que esta amistad hubiese degenerado en lo que hemos visto, en algún interés oscuro por parte de Zapatero, que hoy amenazase con salir a la luz, es plausible. La tercera opción, que podría explicar la concomitancia entre el expresidente y la dictadura, es, como comentábamos, que hubiese un interés económico en sostener al régimen chavista. Mirad este clip de una entrevista con la senadora colombiana a Piedad Córdoba. En esta dice que Zapatero le contó un día que él tenía una mina de oro en propiedad allí en Venezuela. A Piedad Córdoba, para quien no lo sepa, es una parlamentaria colombiana muy cercana a las FARC y muy cercana al chavismo. De hecho, fue ella quien organizó la reunión entre las FARC y Hugo Chávez en el año 2006. Creo que en el 2006. Están haciendo. Y con esas cifras de inflación, es que hay como que yo no la sé, realidad la verdad de formal es una cosa, pero la otra. cotidianidad parece indicar otra. Y le decía yo, pero ustedes cómo hacen, es que yo no logro entender. Así, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. Oye, puede que sea por esto. Es posible que le convenga la permanencia del régimen porque quiere seguir extrayendo oro de Venezuela. Es plausible, ¿no? A lo mejor no es el palo. A lo mejor no es que tengan una información comprometedora de él. A lo mejor es la zanahoria. A lo mejor es que Zapatero no está sirviendo a los intereses del chavismo, sino que está sirviendo a los propios. Yo no lo sé y tampoco voy a creerme lo que me diga Piedad Córdoba. Faltaría más. Pero oye, tendría sentido. Eso sí, si fuese cierto y realmente Zapatero o Zapatero con alguien más tuviese alguna propiedad, tuviese en propiedad alguna mina de oro y que por eso hace este tipo de cosas, estaríamos hablando no solo de un grave delito de corrupción, sino que también sería posible encontrar indicios de delito dentro del terreno de lo punible por la Corte Penal Internacional, es decir, delitos de lesa humanidad. Y ya estaríamos hablando en otros términos. Mirad, en este artículo de Libertad Digital recogen algunos testimonios que son realmente duros sobre cómo funcionan las minas de oro en el estado de Bolívar. En las minas hay un grupo de muchachos armados. Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus 2 manos con un machete. Le hicieron poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí. Primero le cortaron una y le dijeron que eso era para que no robara más, que ahí no podía hacer lo malo. Y la muchacha pegaba gritos y gritos y gritos. Y luego le cortaron la otra. Como os he dicho antes, tampoco podemos dar por bueno el testimonio de ninguna fuente sin saber primero cuáles son sus intereses. Pero si esto es cierto, si esto ocurre en una hipotética mina de oro de Zapatero, que Dios le pille confesado. Como veis, estoy haciendo muchas especulaciones y me estoy poniendo un poquito conspiranoico. Pero esto es lo que ocurre cuando no se dice la verdad, cuando se actúa en la sombra y se oculta información a los ciudadanos. Entonces,
Tal y como yo lo veo, estas son las únicas opciones por las que Zapatero podría apoyar a un régimen como el de Caracas. Ninguna de ellas es buena, y en cualquiera de los casos, de esto y de mucho más tendrá que dar explicaciones. Y además tendrá que darlas no solo Zapatero, sino que también tendrá que darlas el Partido Socialista, que hoy está en el poder. Porque el PSOE ha defendido a capa y a espada todas las gestiones que ha hecho el expresidente en Venezuela y se ha negado sistemáticamente a condenarlas. Bueno, también Podemos, pero Podemos no lo va a condenar por muchos motivos, evidentemente. La cuestión es que los parlamentarios de la izquierda española han bloqueado cualquier intento del Congreso de los Diputados por censurar las declaraciones de Zapatero en Venezuela, porque alegan que actúa como un ciudadano particular y que podía hacer lo que buenamente quisiese. Pero es muy curioso que cuando Zapatero viaja a Venezuela a reunirse con Maduro o a reunirse con cualquiera de estos sátrapas, lo hace acompañado por la Embajada de España en Caracas, que es la que gestiona todas las visitas y todas las reuniones de Zapatero. Es más, cuando el presidente de la OEA llama imbécil a Zapatero, todos estos que decían que era un ciudadano particular y que no tenían nada que ver con él, pues de repente salen en su defensa, que es intolerable que se trate así a un expresidente del Reino de España y cosas de este tipo. El Delsigate. Todo este escándalo surgió porque la vicepresidenta chavista, una señora que está acusada por gravísimos delitos de lesa humanidad, entró en espacio Schengen, es decir, en espacio europeo, cuando lo tiene terminantemente prohibido a causa de las sanciones de la Unión Europea. Sanciones de la Unión Europea y, por tanto, sanciones de España. Voy a tratar de explicarlo en detalle. El 20 de enero, a altas horas de la noche, el avión privado en el que viajaba Delcy Rodríguez aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, que es el aeropuerto que tenemos aquí en Madrid. Una vez desembarcó del avión, se reunió con el ministro de Transportes del gobierno español, que es José Luis Ábalos, y estuvieron reunidos durante 1 hora más o menos en la zona VIP del aeropuerto. Aunque hay otras versiones, otros dicen que la reunión solo duró 25 minutos. Es irrelevante. En paralelo a la reunión, del avión descargaban 40 maletas que nadie sabe qué contenían y que nunca volvieron a cargar. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la Embajada venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad, según indican los testigos presenciales. Algunos especulan que estas maletas podían contener dinero, lingotes de oro o documentos de algún tipo. Nadie lo sabe. Nadie que no esté implicado en este asunto lo sabe. Lo que sabemos es esto, nada más. O sea que tenemos muchas preguntas, muchas teorías, pero muy poquitas certezas. Vamos a empezar por el principio para ver si conseguimos sacar algo en claro. A ver, el avión de Delcy Rodríguez supuestamente tenía como destino Turquía, y al parecer por necesidad el avión debe hacer escala a mitad de camino, por eso de que es un trayecto muy largo. Yo no lo sé, no sé si es posible hacer un viaje Caracas-Ankara sin necesidad de hacer escala. La pregunta oportuna, creo yo, es: ¿el destino último del viaje era efectivamente Turquía? ¿O se trataba de un simple pretexto para pisar suelo español? Es decir, para viajar a Turquía no podía haber utilizado otros aeropuertos de escala que sí que reconocen su gobierno o que por lo menos se abstienen a condenarlo. ¿No hay más aeropuertos entre medias? Podía haber elegido una ruta alternativa, pero eligió esta. Si el objetivo es llegar a Turquía, ¿no sería más sensato que, como digo, esta no es mi área de experiencia y a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero no sería más lógico que en vez de viajar hacia Oriente hubiese viajado hacia Occidente? Es decir, en sentido contrario, hacia Asia. Podría haber parado por China o por Rusia, que son firmes aliados del chavismo, y hacer escala allí. También podría haber parado incluso en muchos países africanos que también están a mitad de trayecto y, como es sabido, a cambio de un pequeño agio, a cambio de un pequeño soborno, pues no saben, no contestan y no han visto nada. Bueno, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero no, por algún motivo decide viajar por espacio aéreo español y decide aterrizar en suelo español, que es zona Schengen.
a sabiendas de que está en un sitio donde no ha sido invitada, se baja del avión. Oye, si solo estás en España por una interrupción en el trayecto y existe el riesgo de que te puedan detener en España, no te bajas del avión, de hecho te escondes dentro. Pero bueno, a lo que íbamos. Antes de emprender un vuelo, los pilotos se preparan, saben desde dónde salen, a qué hora salen y saben hacia dónde van. Saben perfectamente, además, dónde van a parar a repostar o hacer lo que tengan que hacer. Y Delcy Rodríguez, que era la pasajera de ese vuelo, también lo sabía. Lo que nos dice esto es que Delcy Rodríguez debía tener la absoluta certeza de que no le iba a pasar nada por aterrizar en España antes de emprender el viaje. Mirad el lío que se está montando con Alex Saab en Cabo Verde, que solo es el testaferro de Maduro. Imaginaos que no haría la comunidad internacional por echarle la mano a Delcy Rodríguez, que es la segunda del régimen. Lo que quiero decir es que Delcy Rodríguez asumía un riesgo muy, muy grande. Entonces, las ventajas de aterrizar en España y la certeza de que no le iba a pasar nada por pisar sobre español, incluso de sobrevolar territorio español, debían sobrepasar con creces y por necesidad los riesgos a los que se enfrentaba. O dicho de otra forma, tuvo que recibir un permiso expreso muy claro por parte de las autoridades españolas. Y tenía que hacer algo aquí, tan sumamente importante como para arriesgarse al viaje. Si no, no se explica. Por otra parte, los controladores aéreos españoles son muy competentes, son muy buenos en lo que hacen y saben perfectamente qué aeronaves transitan nuestro espacio aéreo. Mucho más, imagino, si ese avión encima va a aterrizar en el aeropuerto más importante de España y en uno de los más importantes de Europa y por lo tanto del mundo, el centro neurálgico de la industria turística de España, que es la partida más importante de todo nuestro sistema productivo. Es decir, el aeropuerto de Barajas es uno de esos sitios donde todo funciona al milímetro. En consecuencia, las autoridades españolas eran conscientes, por necesidad, de que un avión privado de bandera venezolana iba a aterrizar en Barajas desde antes de que saliese de Caracas. Y conocían con seguridad los motivos concretos que tenía la aeronave para sobrevolar territorio español y para aterrizar en España. Entonces, no tiene ningún sentido lo que dice la historia oficial. La historia que nos han contado es que al ministro Ábalos la llegada de Delcy Rodríguez le pilló por sorpresa y que fue el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el que le dio órdenes de que fuese él y no la ministra de Exteriores al aeropuerto de Barajas. Al parecer porque también con Delcy Rodríguez también viajaba el ministro de Turismo y ya tenía una relación con el ministro Ábalos. La idea es que, Fernando Grande Marlaska le envía allí para decirle a Delcy Rodríguez que no podía estar en territorio español y que tenía que irse, para así evitar lo que ellos llamaron una grave crisis diplomática. Yo esta historia, pues ¿qué queréis que os diga? No me la creo. No me creo que en vez de hacer lo que se hace en estos casos, que es deportar de inmediato como mínimo, el ministro de Transportes decida por su cuenta mantener una conversación en la zona VIP del aeropuerto y que luego la deje largarse sin ni siquiera sellarle el pasaporte. ¿Por qué, señor Ábalos, era tu deber evitar una grave crisis diplomática? ¿Por qué evitarle el mal trago a Delcy Rodríguez? Una señora que es un alto cargo de un régimen tiránico al que tu gobierno no reconoce, que está acusada de delitos de lesa humanidad, que ha pisado el territorio de tu país cuando lo tiene expresamente prohibido, y eres tú el responsable de evitar una grave crisis diplomática desobedeciendo las leyes de extranjería de tu propio país y haciendo además que los agentes que te acompañen también la desobedezcan. No podías evitar una grave crisis diplomática porque ya era una grave crisis diplomática. Lo que trataste de hacer fue esconderlo, que es muy diferente. Y vas tú e intercedes por ella. ¿Por qué tienes tú que desobedecer las normas migratorias de tu país para protegerla? ¿Por qué Delcy Rodríguez tiene ese poder sobre ti? ¿Habrías hecho lo mismo, por ejemplo, por Pinochet?
Alguno me dirá, no, pero es que lo de Pinochet fue mucho más grave. Mirad, esto es lo que contaba Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que no es precisamente una líder política a la que se la pueda acusar de ser neoliberal o algo así. De hecho, es un personaje bastante oscuro. Que además en su última reunión virtual con Maduro a comienzos del mes de marzo, pues se reía con él y había un compadreo más que evidente entre ambos. Pues esta señora y su oficina, que llevan un monitoreo más o menos pormenorizado de las violaciones de derechos humanos que se dan en el país, enumeraba en el último de sus informes las docenas de medios de comunicación que ha cerrado el régimen, el bloqueo constante de las redes sociales de los opositores, el encarcelamiento indiscriminado a periodistas nacionales e internacionales y a opositores políticos, la trata de blancas, la aplicación sistemática de torturas para extraer confesiones, incluida la violencia sexual, la aplicación de corriente eléctrica o la asfixia con bolsas de plástico, ejecuciones extrajudiciales que cifra en casi 10.000 solo cometidas por las FAES, o sea que hay más, y eso sin hablar de la terrible gestión económica y sanitaria. Es decir, a Delcy Rodríguez se le puede acusar, y de hecho se le acusa, de tener gran parte de la responsabilidad de todas estas violaciones de los derechos humanos. ¿De verdad me estás diciendo que si un personaje diferente, antes ponía el ejemplo de Pinochet, hubiese aterrizado en Barajas, la preocupación principal de José Luis Ábalos hubiese sido evitar una grave crisis diplomática? Yo lo dudo mucho. Hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. De acuerdo al testimonio bajo notario de uno de los vigilantes de seguridad del aeropuerto, que por cierto, luego a este hombre se le abrió un expediente por testificar sobre lo que había visto, pues según cuenta este hombre, Delcy Rodríguez no solo habló con José Luis Ábalos, sino que también habló por teléfono con Pedro Sánchez. Es decir, las dos personas con las que habló durante la noche del 20 de enero eran respectivamente el número 1 y el número 2 del Partido Socialista. Quizás José Luis Ábalos no estuviese allí en calidad de ministro y como representante del Gobierno de España, sino que estuvo allí y se reunió con Delcy Rodríguez como representante del Partido Socialista Obrero Español. Y por tanto, de lo que hablasen, fuese lo que fuese, seguro que respondía más a los intereses del partido que a los intereses del Gobierno, y mucho menos a los intereses de España. Eso se da por sentado. Y seguro que la conversación que allí se dio y el contenido de aquellas 40 maletas tenía algo que ver con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, todo esto levanta muchísimas sospechas. Pero lo peor de todo es que mientras todo esto ocurría, estaba en España el legítimo presidente de Venezuela, que es, o era, Juan Guaidó. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se negaba a recibirle. Periodistas y parlamentarios de todos los colores le preguntaron una y mil veces al ministro Ábalos a cuento de qué venía Delcy Rodríguez a España y a cuento de qué él tenía que reunirse con ella. Y Ábalos, por su parte, dio tropecientas versiones diferentes sobre el asunto, mintiendo como un bellaco. Llegó a dar algo así como 20 versiones diferentes. Como os comentaba antes, a todos los que suscribimos las ideas de la libertad y a todos los que padecemos de un severo caso de hispanofilia, es decir, a todos los que tenemos una afinidad y un cariño especial por los hispanos de cualquier parte del mundo, lo que incluye a los venezolanos, pues este asunto nos indigna. Y mucho. Y no obtenemos las respuestas que legítimamente exigimos. Es tremendamente frustrante. Pero no es lo peor de todo. Que los políticos de cualquier lado del espectro hagan este tipo de cosas, pues ya lo vemos como algo normal. Lo llevan haciendo mucho tiempo y sabemos que lo seguirán haciendo mientras tengan el poder para hacerlo. Es decir, todos los gobiernos españoles han permitido la venta de material antidisturbios a todos los regímenes autoritarios de Hispanoamérica en más de una ocasión. Han mantenido también unas relaciones demasiado amistosas con varios tiranos, pues como puede ser también Teodoro Obiang, que es el dictador perpetuo de nuestra hermana Guinea Ecuatorial. Han abandonado sistemáticamente al pueblo saharaui para mantener relaciones
semipacíficas y cordiales con Marruecos, al menos de cara a la galería. Es decir, este tipo de cosas se saben y creo que no pueden sorprender a nadie. Todos los gobiernos de España, al igual que todos los gobiernos hispanos, cometen con demasiada frecuencia lo que yo llamo delitos de lesa hispanidad. O dicho de otra forma, traiciones a sus hermanos. Ahora bien, lo que todavía nos cuesta un poquito de digerir en España es que en un caso de la gravedad del Delcy-Gate se pase por los juzgados y nadie encuentre ningún hecho delictivo. Y es que un juzgado de instrucción de Madrid archivó la causa porque, al parecer, Delcy Rodríguez nunca entró en territorio español. Al parecer, el aeropuerto de Barajas debe ser algo así como tierra de nadie, como aguas internacionales. Y sobrevolar durante varias horas nuestro espacio aéreo, pues tampoco se considera entrar en territorio español. Y tampoco encontraron indicios de delito de prevaricación por parte del señor Ábalos. Prevaricación es que un funcionario público desobedezca la ley a sabiendas de que la está desobedeciendo o incite a otros a desobedecerla por él, que es precisamente lo que pasó. Este mes también sabíamos que este mismo juzgado se desatendía de todo este asunto y que decía que por su parte no había ningún inconveniente en destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad. Algunos todavía confían en que de verdad no se vayan a destruir esas grabaciones. Parece que no se acuerdan de lo que sucedió aquí después de los atentados del 11 de marzo. No sé si lo recordaréis, pero después de que estallasen las bombas, concretamente 2 días después, cuando apenas estaba empezando la investigación para descubrir qué pasó allí, se mandaron al desguace y se mandaron a fundir los vagones que habían explotado. Se mandaron al desguace sin ningún tipo de miramientos. Y los españoles, que tenemos muchas dudas sobre lo que pasó aquel 11 de marzo de 2004, pues no podemos evitar pensar que había alguien del gobierno compinchado con el Servicio de Inteligencia Español que tenía informaciones que no quería que saliesen a la luz. Y esto es lo mismo que ocurre con el Delcy-Gate, que hay alguien que no quiere que alguna información salga a la luz. El rescate a la aerolínea Plus Ultra. Con el fondo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, o SEPI, destinado originalmente a rescatar empresas estratégicas afectadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno español decidió el pasado 9 de marzo que quien más merecía un rescate por valor de 53 millones de euros era la aerolínea Plus Ultra, una empresa ruinosa vinculada al chavismo. Al parecer, esta compañía solo tiene un avión en funcionamiento. Un avión además que hace muy poquitas rutas, sobre todo con destino a Caracas. Esta es la empresa que por algún motivo ha reunido más méritos y la que por algún motivo más necesita del dinero de todos los españoles. Y que por algún motivo, que nadie sabe cuál es, su actividad es de una importancia capital para el funcionamiento del sistema productivo español. Más allá del debate, del legítimo debate, sobre si hay que rescatar a empresas que quiebran por circunstancias externas, lo que es interesante sobre este tema son las muchísimas preguntas que se pueden hacer al respecto. ¿Por qué Plus Ultra? Y no lo sé, los cientos de miles de empresas españolas a las que la pandemia del coronavirus ha colocado en una situación tremendamente delicada. ¿Por qué no a una empresa que haya obtenido beneficios por lo menos alguna vez en su historia? Al menos una empresa que no tenga más de 10 millones de euros en pérdidas acumuladas. ¿Por qué no otra aerolínea que tenga más de un avión? ¿Por qué rescatar a una aerolínea que solo realiza el 0,03% de los vuelos que pasan por España? ¿Y por qué un rescate de esta cantidad en concreto, si la empresa vale unas 10 veces menos? ¿Por qué rescatar a la segunda aerolínea con más quejas en la hoja de reclamaciones de toda España? Es decir, ¿por qué rescatar a una empresa que lo único bueno que tiene es el nombre? Que por lo demás es cojonudo, dicho sea de paso. Si nos vamos a los criterios objetivos que se ha marcado el propio gobierno para conceder estas ayudas, podemos concluir que esta empresa no es de ninguna de las maneras estratégica para el sistema productivo español. Lo que da a entender la decisión del gobierno es que Plus Ultra, si bien no es estratégica para la economía española, sí que es estratégica para el sistema político español.
porque casi la mitad de las acciones de esta aerolínea pertenecen a la sociedad Snip Aviation SL, una asociación presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas. Se trata de un empresario cercano a la órbita de Nicolás Maduro que ha estado en el punto de mira de la Asamblea Nacional Venezolana por un posible caso de corrupción, lo que podría indicar que este rescate no es otra cosa más que un pago a la dictadura de Nicolás Maduro. Otro de los empresarios que posee gran parte del capital de la sociedad es Fernando González, que fue condenado en el año 2020 a un año de cárcel por un delito fiscal. Esto es lo que contaba el periódico Voz Populi. González y su compañero Julio Martínez eran los responsables de la aerolínea Air Madrid cuando quebró en el año 2006, dejando a 100.000 personas varadas, y que derivó en una investigación por estafa en la Audiencia Nacional. Curiosamente, el magistrado que archivó aquella causa fue el hoy ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. De hecho, de acuerdo a lo que publica El Confidencial, la inteligencia de Estados Unidos, que tiene mucho interés en investigar todas las relaciones económicas del régimen, sostiene que la aerolínea Plus Ultra está relacionada con una trama de blanqueo de capitales a gran escala procedente de la corrupción chavista. Yo personalmente ni me fío ni me fiaré nunca de lo que diga o de lo que haga la inteligencia estadounidense. Dicho esto, existen sospechas muy fundadas de que esta empresa esconde algo. Os dejo otro titular, esta vez de ABC. Al parecer, los vínculos de esta aerolínea con el régimen de Caracas no son exclusivos. Al parecer, Plus Ultra también opera vuelos para la estatal cubana de aviación. Y en alguna ocasión ha operado vuelos para transportar a las misiones de médicos cubanos. O sea, que otra cosa no. Pero que lo que sí que tiene Plus Ultra son contactos muy turbios además. Ahora os voy a dejar el fragmento que yo creo que más me ha hecho sospechar sobre Plus Ultra. Ya estamos otra vez donde estábamos, o sea, en el extraño escenario nocturno que unió a la vicepresidenta de Venezuela con José Luis Ábalos. ¿De verdad que nadie va a responder de este tejemaneje? ¿Es que tienen los de Venezuela que andar por España con extrañas maletas y cobrando millones de euros, mientras los empresarios nacionales cierran las puertas y tienen que ir al paro? Adivinen ustedes quién ha hecho las gestiones para que la mini compañía Plus Ultra obtuviese 53 millones de euros. Pues según publica Voz Populi, el abogado Baltasar Garzón. Huele mal por aquí. ¿Por qué dice la señora Cristina López Slitin huele mal por aquí? Pues porque en España sabemos que no hay mayor indicio de que algo turbio se está cocinando que el hecho de que Baltasar Garzón esté implicado. Os explico, sobre todo a aquellos que no sois españoles. Baltasar Garzón fue un juez muy famoso aquí en España y fue muy reconocido internacionalmente porque en un momento dado dictó una orden de arresto contra Augusto Pinochet por los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. También llevó adelante muchas otras causas de gran trascendencia en el plano internacional, lo que le permitió convertirse en un personaje seminotorio. Pero es un juez que siempre despertó mucha desconfianza a la hora de dictar sentencia, que por algún motivo siempre parecía beneficiar a sus aliados ideológicos. Mirad, así es como lo cuenta Federico Jiménez Los Santos. ¿Cómo actuaba Garzón? Porque los más jóvenes tienen que saberlo. Hace ya unos cuantos años que lo echaron por corrupción de la justicia española. Garzón actuaba de esta manera. Tenía siempre 6 casos abiertos. Pero los casos eran conceptos amplios. Por ejemplo, narcotráfico, corrupción, delitos financieros, etc. Llegaba un caso complicado. Por ejemplo, corrupción del Partido Socialista. ¡Oh, corrupción del Partido Socialista! ¡Vamos a llegar hasta el final! Y efectivamente llegaba hasta el final porque lo cogía y lo ponía debajo de los otros. El juez Baltasar Garzón fue inhabilitado en el año 2012 después de 23 o 24 años en la Audiencia Nacional
cuando se le encontró culpable de prevaricación por haber colocado ilegalmente unas escuchas a los abogados de la defensa del Partido Popular cuando se estaba investigando una trama de corrupción. El Partido Popular es el partido clásico de la derecha aquí en España. Después de su inhabilitación, Baltasar Garzón se desmelenó y se dejó llevar por todas sus paranoias ideológicas. Ahora, de hecho, es el abogado defensor del testaferro de Maduro, Alex Saab, pero en su día también trabajó en el Ministerio de Justicia del gobierno de Cristina Kirchner. También es el abogado que defendió a Evo Morales cuando éste organizaba bloqueos para que no entrase comida en las ciudades. Y también ha salido en alguna ocasión en defensa de Correa. Además, hace unas semanas también le ficharon como observador del Grupo de Puebla en las elecciones de Ecuador. Por cierto, un dato importante, también es la pareja de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exministra de Justicia del Partido Socialista y elegida a dedo por Pedro Sánchez para ponerse al frente del Ministerio Público. Un cargo que debería ser, se presupone, imparcial. Esta es la misma fiscal general del Estado que presionaba al Tribunal Supremo para que archivase aquel asunto incómodo del Delcy-Gate, y la misma que presionaba a la justicia para que paralizase las investigaciones sobre la respuesta del gobierno frente a la pandemia del coronavirus. Volvamos a Garzón. Lo que vemos últimamente en la prensa es que siempre que hay algún líder de alguna autocracia hispana acusado por la comunidad internacional o por la justicia de su propio país, pues siempre está Garzón como abogado defensor. Todo lo que implica a este tipo está siempre rodeado de un cariz oscuro y cerrado, como que huele a cloaca, como que alguna pieza no encaja. Por cierto, la Unión Europea subvenciona a este tipo. En 2018, la Unión Europea le dio una subvención de 500.000 euros al juez Baltasar Garzón. Por todo esto que os estoy contando, yo me sumo a lo que dice la señora Cristina López Slitin. Huele mal por aquí. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Al final me alargo como siempre, aunque también me habría gustado haber hablado de cómo el régimen chavista, concretamente Delcy Rodríguez, financiaba a Podemos, los socios del gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Fundación CESP, de la que Pablo Iglesias era responsable de investigación, y de cómo ahora estos de Podemos apoyan a Morena, el partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o de cómo ayudan y apoyan a Juntos por el Perú, el partido de Verónica Mendoza, otra zurda desatada de Perú. También podríamos haber hablado de cómo se fugó el antiguo jefe de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal, cuando estaba a tiro de piedra de las autoridades españolas. O incluso, si nos ponemos a hilar fino, muy fino, podríamos preguntarnos también sobre cuánta influencia tuvo el gobierno español en la decisión de Andorra de invitar a Maduro a la cumbre iberoamericana que se organizó el miércoles pasado, y no a Juan Guaidó. Como veis, hay muchas preguntas por hacer y muchas preguntas por resolver. Y solo podemos elucubrar y ponernos conspiranoicos. Es una prueba más de que sin información no hay periodismo, y de que sin periodismo no hay autocrítica, y en consecuencia tampoco hay democracia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado tan interesante y tan indignante como me lo parece a mí, y espero que nos volvamos a ver dentro de poco.